en las últimas clases que vamos a tener, creo que esta es nuestra última clase, ¿no? Mañana. Bueno, mañana es la última clase que vamos a tener. Después de eso viene su prueba y ya van a ser libres. Dentro de esto, la semana pasada nosotros estuvimos hablando del resumen. Dijimos que era muy bueno tener la capacidad de resumir. ¿Para qué nos servía el resumen? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál era su utilidad? ¿Nadie escribe nada? No, nadie se acuerda de lo, para qué ¿Para se... estudiar? Sí, para estudiar. Y además de estudiar, chicos, el resumen nos servía para mejorar nuestra capacidad de síntesis. Esa capacidad que todos tenemos para absorber y manejar la información. Dentro de los resúmenes que mandaron, estaban la mayoría bastante buenos. Habían unos que les faltaban, sí, ciertas cosas en el centro. Ya, a la gran mayoría de los que les faltó algo en el resumen, y que yo les dije, oye, te falta esto acá, era parte del clímax. ¿Por qué pasa esto? La mayoría tenía un muy buen inicio, de hecho casi todos tenían un muy buen inicio. Luego en el clímax decaían un poco y finalmente cuando llegábamos al término de este cuento, del cortometraje, volvían a tener buenos detalles. ¿Por qué creen que pasaba esto? Que en el clímax como que la mayoría se le iba que anotar, como que no anotaban nada, lo dejaban de lado. ¿Se les ocurre por qué puede ser? Quizás por ir muy rápido. Sí, puede ser, puede ser. O ¿Qué más? porque también mezclan el clima con el final. Ya, ahí hay otra razón. Miren, la razón principal, en parte, se relaciona harto con lo que dijo la compañera al comienzo. Uno, tratar de ir muy rápido, tratar de decir, ya, voy a hacer la tarea ahora, en 5 minutos, escribo así como metralleta y chao. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando nos estamos obligando a hacer una tarea o un trabajo, o cuando estamos tratando de verdad de hacerlo, sin ni siquiera obligar, así como que dijimos, ya, de verdad quiero hacer la tarea, podemos fijar nuestra atención por una cierta cantidad de tiempo. Entonces, empezamos a leer el cuento, empezamos a ver este corto bien concentrados, tomando harta atención de lo que está pasando. Pero a los 2 minutos del corto, o a la segunda hoja del cuento, nuestra atención ya no es la misma. Nos estamos fijando en la mosca que anda volando por ahí, ¿cierto? El gatito que justo está en el techo del vecino, paseándose de aquí para allá. Nos distrajimos porque justo me hablaron por el WhatsApp, ¿cierto? Empecé a hablar con mi amigo o con algún familiar y dejamos de lado lo que estábamos viendo. Nos pusimos a ver un meme por aquí, por el Insta, porque justo nos llegó la notificación y nuestra atención en el centro del cuento, en el centro del cortometraje, se voló, ¿cierto? Se nos fue para cualquier lado. Dijimos, ¿verdad que estaba haciendo una tarea? Continuamos, pero con la cabeza media embolada en otro lado. O sea que avanzamos sin entender. Y eso es algo importante que dijimos, no hay que avanzar si no estás entendiendo. Constantemente te tienes que hacer la pregunta, oye, ¿estoy entendiendo lo que será aquí? ¿Me acuerdo bien qué pasó en esta última página o no tengo idea? Eso es muy, muy importante. Otra cosa que podemos hacer, bueno, lo principal que podemos hacer si está sucediendo esto, si estamos tratando de hacer la tarea, pero vemos que nuestra mente se empieza a ir de un lado para otro, y no podemos estar sin esas distracciones y me siento como que quiero terminar luego, pero no puedo, no entiendo nada. Hay que tomarse un tiempo. A veces darse una vueltecita, no sé, por último salir a comprar una galleta al negocio, tomarse una agüita, un tecito, ¿cierto? Descansar unos 5 minutitos, aunque sean 5 minutitos, para despejar un poco la mente y luego volver de nuevo, con ánimo, al trabajo. Nuestro punto de atención en los trabajos va decayendo poco a poco.
Hay que tratar de mantenerlo ahí, mantenerlo vivo. Si se nos está yendo el punto de atención del trabajo, bueno, démonos una vuelta, nos lavamos la cara y volvemos al trabajo. Nos hacemos un tecito, en lo que hierve el hervidor, a lo mejor vemos los memes, tenemos listo el hervidor, nos servimos el tecito, volvemos y seguimos trabajando. Hay que mantener siempre la atención, chicos, es muy importante eso, sobre todo cuando queremos hacer un resumen o queremos hacer un esquema, porque ya vimos lo que pasa, nuestra atención está súper bien, vamos, pero 10 de 10 armando eso y después se borra, no hay nada de información en el medio, y después al final, toda la información de nuevo. Y hay otros que les pasó lo contrario, que tenían mucha información y tenían un resumen con demasiados datos, demasiado datos. Entonces ya, más que resumen, era como estar reescribiendo el cuento. Ahora, esto no es del todo incorrecto, ¿ya? Simplemente aquí hay otro problema, que habían alumnos que hacían un resumen de 2 líneas, que tampoco era muy útil, y otros lo hacían de 4 planas, que tampoco era muy útil como resumen. Ninguno de esos dos es 100% útil como resumen. Ahora, lo que hay que hacer es tratar de llegar a un punto medio, un resumen que no es ni tan corto ni tan largo. ¿Cómo logramos eso? Bueno, practicando, mejorando nuestra capacidad de síntesis, mejorando nuestra capacidad de comprensión. Para esto específicamente, para el esquema, que es lo que veremos hoy, hay que tener mejor capacidad de síntesis que para el resumen. O sea, los que tenían el resumen ya bonito de 10 líneas, a lo mejor no les va a costar tanto el esquema. Los que tenían un resumen ultra largo, puede que el esquema se les haga una tortura, porque les va a costar sintetizar la información, les va a costar dejar de lado ciertas cosas de la información. Van a querer ponerlo todo ahí y no van a poner, porque un esquema no sirve si tiene tanta información. Primero, y una de las cosas bien importantes aquí en general, para poder tener una buena comprensión lectora y a futuro poder desarrollar un buen esquema, es tener un buen vocabulario. El vocabulario, chicos, va de la mano con la comprensión lectora. Son dos cosas que deben estar de la manito, que funcionan, pero funcionan así, pero apegaditas la una con la otra. ¿Y por qué funcionan tan apegaditas las una con las otras? Bueno, principal es porque si usted conoce hartas palabras, puede leer la mayoría de los textos sin problema, ¿cierto? Los lee de corrido, salen palabras raras, bueno, le buscará un significado, sabrá qué decir aquí y acullá, sabrá qué significa. Hay una estadística bien interesante que dice que para interpretar bien lo que dice un texto, usted debe estar en conocimientos de al menos el 90 o 95% de las palabras del mismo. ¿Por qué creen que dice 90, 95 y no dice 100% de las palabras que salen ahí? Porque también hay palabras que son del vocabulario común. Ya, sí, pero mira, esto te dice, no importa que en un texto hayan palabras que no sepas. Muchas veces, simplemente viendo el sentido que tiene esa frase, ese contexto, podemos intuir, podemos adivinar qué significa la palabra. Sin buscarlo, sin estarlo viendo en el Google, simplemente podemos adivinar qué significa una palabra. ¿Les ha pasado así como que no conocen una palabra, pero al leer todo dicen, debe significar esto? Como que uno puede intuir los significados. Es por esto que no se exige conocer el 100% de las palabras de un texto, Jamás se va a esperar que una persona común y corriente conozca el 100% de las palabras del castellano, por ejemplo, o del español. Es muy difícil, habría que ser como superdotado para poder saber todas las palabras que existen en el español. Porque hay una cantidad de palabras, chicos, increíble. Y como estamos ahora, se van creando palabras nuevas casi todos los días. Entonces, ¿qué hacemos cuando se nos presenta un texto que queremos resumir, que queremos entender, y tiene palabras raras, palabras que no comprendemos? Bueno, buscarlas en internet, usar sinónimos, usar nuestro amigo celular o simplemente usar el
el OK Google, el Hey Google, ese que está ahí, y le preguntamos, Hey Google, ¿cuál es el sinónimo de perro? Y Google nos va a decir cuál es el sinónimo de perro, ¿cierto? Nos va a responder el celular. Y en menos de un segundo tenemos este sinónimo, esta palabra explicada para continuar leyendo. Si usted no entiende una palabra, no siga leyendo así nomás. Trate de buscar ese significado, trate de ver qué significa, porque mientras más palabras sin entender acumulen en el texto, menos va a ir entendiendo del mismo. Ahora, tenemos una actividad que la vamos a hacer más adelante, ¿ya? Los últimos minutos de la clase vamos a hacer esta actividad que vamos a jugar un pequeño bachillerato. En vez de dar el tiempo para la pregunta esencial, nos vamos a estar enfocando aquí en este bachillerato chiquitito para ampliar nuestro vocabulario, para ver que también estamos buscando palabras, inventando palabras, con palabras que conocemos de distintas letras. Ahora, volviendo al tema de la clase, volviendo al esquema, ¿para qué lo podríamos usar? ¿Para qué nos sirve un esquema? ¿Para qué coso tan raro que les voy a enseñar a hacer ahora va a ser útil en su vida diaria? Primero, hay que decir que si usted quiere aprovechar así su esfuerzo de estudio al máximo y quiere lograr comprender y asimilar o evocar lo aprendido, no hay que limitarse a estar leyendo una y otra vez un texto. Eso los va a terminar cansando, chicos. Si es que usted quiere estudiar simplemente leyendo eso una y otra vez, se van a cansar y se les va a agotar el tiempo muy rápido. Sobre todo si están leyendo una novela, si están leyendo, no sé, un libro informativo muy grande, un manual muy amplio, se les agota el tiempo leyéndolo una y otra vez. Hay que hacer un resumen y de ese resumen hay que pasar un esquema. Hay que tratar de confeccionarlo. Sobre todo, chicos, porque hacer esquemas nos va o les va a entregar un trabajo intelectual, les va a entregar una mejor capacidad de análisis. Poco a poco va a ir mejorando su capacidad de análisis y su capacidad de síntesis. Si es que hay alguno de acá que planee ir a la educación superior, sea lo que sea, ya sea universidad, instituto técnico, perfeccionamiento para algún trabajo, lo que sea, siempre, chicos, siempre van a tener que sacarle el jugo a su capacidad de análisis y a su capacidad de síntesis, lo más que puedan. ¿Por qué? Porque en la universidad o en un instituto técnico, cuando se les pasa la materia, el profesor habla más rápido que yo y muchas veces va a estar tratando temas bastante complejos y bastante llenos de datos, y todos los datos son importantes. ¿Qué más pasa? No van a tener el PPT del profesor ustedes en su WhatsApp. No van a tener ninguna información que les llegue por Classroom. Simplemente van a tener su cuaderno, su lapicito y sus ganas de aprender. Como es imposible que usted sea tan rápido para escribir como para estar escribiendo el 100% de las palabras que salen de la boca del profesor, debe tratar de tener una buena capacidad de síntesis para anotar solo las cosas más importantes. Si esta capacidad de síntesis mejora lo suficiente para ir haciendo esquemas rápidos, lo mejor que puede tener en su cuaderno es un esquema de la materia. Les ayuda a ir aprendiendo, les ayuda a repasar, les ayuda a poder practicar con conocidos, con amigos, con compañeros de curso, las cosas que están ahí en la materia y que deben repasar una y otra vez. Ahora, nuestro querido esquema nos ayuda a eso y nos ayuda a más cosas incluso. ¿Por qué? Porque un buen esquema tiene ciertas cualidades que debe cumplir. Está obligado a cumplir estos puntitos que yo les puse acá, que son puntitos claves que dicen, oye, este es un buen esquema. ¿Por qué? Porque cumple estos puntos que había puesto el profe. ¿Cuáles puntos son? Primero, es que siempre un esquema va al grano. ¿Qué quiere decir con ir al grano? No es como este amigo que ustedes tienen en WhatsApp que les manda audios de 10 minutos y que siempre se está dando vuelta en un tema. Ir al grano es hablar de una
lo que se tiene que decir. Directamente, con frases cortas, con frases que tengan sentido, con una sola línea, hacer posible menos incluso. Entregar la mayor cantidad de información con la menor cantidad de palabras posibles. Eso es ir al grano. No darse vueltas en el tema. No estar hablando y hablando y hablando sin avanzar y te cuenta la historia y que la mamá y que conoció a alguien. No, ir directo al tema. Eso es un esquema que va al grano. Además, que tiene palabras clave. ¿Qué son las palabras clave, chicos? Cuando ustedes estén armando un esquema, se van a dar cuenta que ese texto que ustedes subrayaron, ese texto que ustedes resumieron y que trabajaron, tiene ciertas palabras que ustedes van a poder reconocer como palabras importantes. Palabras importantes, palabras que no se pueden olvidar, palabras que no pueden faltar en ese texto, que no pueden faltar en su esquema. Esas son nuestras palabras claves. Luego, hay una importancia en el esquema y es una importancia visual. Esta importancia visual quiere decir que nuestro querido esquema, además de ser legible, además de ser entendido rápidamente, debe, como regla, ser ordenado. Debe ser ordenado para entenderlo rápido, para poder mirarlo de una ojeada. Ahí tenemos el esquema, ¿cierto? Para poder mirarlo, tomar 5 minutos y poder haber leído todo el esquema, haber entendido qué era lo importante, cuáles eran las conexiones, qué era lo que debía ir primero, qué teníamos que aprendernos rápido. Por eso el esquema es visual. Luego tenemos otra que dice síntesis. Y aquí es algo extremadamente importante, porque para generar un buen esquema hay que tener una buena capacidad de síntesis. Hay que ser capaz de recoger todas las ideas contenidas en un tema, todas las ideas que venían en esta lección o en esto que te pasó el profesor o en este libro y poder sintetizarlo, facilitando el repaso. Hay que pensar y ustedes se tienen que decir, oye, yo mismo voy a estar estudiando de esta cosa después. Yo mismo voy a estar leyendo este esquema y tratando de entenderlo. Si lo hago enredado, si lo hago con un montón de texto al final, me voy a aburrir y no lo voy a repasar, no voy a hacer lo que se necesita. Luego, tenemos que ser capaces de dominar el tema. Si usted no domina un tema, si usted no lo sabe, si no lo estudió, si no lo repasó, si no hizo el resumen, es súper difícil llegar a hacer un esquema. Hay que leerlo unas 2 veces, hay que hacer el resumen, hay que tenerlo subrayado, hay que dominar el tema para poder hacer un esquema y para poder entenderlo. Si usted le pasa un esquema de cualquier tema que nunca ha visto en su vida, es muy probable que no sepa de qué se trata el esquema, que no sepa de qué se está hablando. Este mismo cuadrito de colores, bueno, estos cuadros de colores que yo tengo acá, son algo muy parecido a lo que es dominar el tema. Para hacer un esquema así, no debería tener las frases explicativas que yo les anoté. Ahora, estas frases de abajito, que van explicando la idea principal de arriba, son necesarias porque ustedes no manejan el tema. Yo sí, ustedes no. Entonces, para que puedan entenderlo, necesito estas frases explicativas. Ahora, si el esquema fuera solo para mí, serían simplemente lo que está con color. Ya diría al grano, claves, visual, síntesis y domina el tema. ¿Por qué? Porque eso nos va a prender una chispa en la mente, nos va a decir, oye, ¿qué son las claves? Ah, me acuerdo, palabras claves, ¿cierto? ¿Qué es visual? Ah, orden y usar colores, ¿cierto? Eso es un esquema, esa es la cualidad que debe tener un buen esquema. Debe irnos prendiendo la mente a medida que lo vamos repasando, a medida que lo vamos viendo. Si lo definimos de una forma bien simple, si trabajamos y nos hacemos la pregunta, oye, ¿y qué es un esquema como tal? Debemos decir que es algo que nos permite ordenar jerárquicamente, mediante frases concretas o frases breves, las ideas más relevantes de un texto. ¿Recuerdan qué significaba ordenar de forma jerárquica? Un orden jerárquico, ¿recuerdan qué? De ordenar de lo más importante a lo menos. O al revés, no me acuerdo. Pero ahí seguimos.
Dar una jerarquía, como dice la compañera, es ordenar de lo más importante a lo menos importante. Darle un orden que se entienda, rápido y fácil. Por lo tanto, como dice el mini profesor ahí, entiendo. Un esquema es un guión, es el armazón o el esqueleto a partir del cual usted puede desarrollar un tema en voz alta. ¿Por qué dice en voz alta? Porque cuando estamos nosotros haciendo una exposición, tenemos que dar una clase, tenemos que dar una disertación o tenemos que hablar de algún tema. Tener un esquema por ahí colgadito en un papelógrafo, tenerlo en el data o tenerlo en un PPT, nos ayuda a no perdernos, nos ayuda a decir, oye, tengo que hablar de esto, que se une con esto, que va con esto y termina con este tema. Eso es lo principal de un esquema, una ayuda a nuestra memoria, una ayuda a lo que ya sabemos. Un esquema no es mágico, no te va a enseñar cosas que no sabes, es simplemente para guiarnos en el aprendizaje. En cuanto a los tipos de esquemas, chicos, hay 3 que son los que vamos a estar hablando en esta clase. Existen un montón más de esquemas, varios, pero nosotros nos vamos a enfocar en los 3 principales, en los que más se ven y en los que más se están trabajando generalmente. Primero, tenemos el esquema lineal, luego el esquema gráfico y finalmente el diagrama. El esquema lineal es o se ve de esta forma y es donde la información se ordena mediante códigos numéricos o mediante letras. ¿Habían visto un esquema lineal alguna vez? ¿Lo reconocen de algún lado? Las pruebas. ¿Las pruebas? Los índices. No, nada que ver. En los libros. ¿De los libros? Eso es decir, de un libro, o de repente cuando, no sé, a ver, yo por lo general hago muchos cursos online por el trabajo, y a veces vienen así, estos, como en el, ¿cómo se dice? Como en el índice, viene como esto. Ya, excelente, Iris. Esa es la palabra que debía salir de ahí. Un índice. Este esquema, el esquema lineal, se usa mucho en los índices. ¿Por qué? Porque nos dice, nos anticipa todo lo que viene en el texto, nos ordena todo lo que nosotros nos vamos a presentar, ya sea en el curso, como le pasa a la compañera, o en un texto o en un apartado de información. Donde ustedes pueden verlo y tal vez lo han visto y ni siquiera se acuerdan, es en esta página, la página favorita de la candidata Yanna Proboste, la Wikipedia. En Wikipedia, cuando ustedes buscan algo, por ejemplo, monitor, busquemos un monitor. Usted busca monitor y justo monitor no tiene, ya busquemos auto. Buscan automóvil, ya, una búsqueda cualquiera en Wikipedia. Tenemos aquí la introducción, ¿cierto? Lo que nos dicen que es un automóvil, que es lo que la mayoría se quedan y después se salen de Wikipedia. Y abajo de esto tenemos un índice. Y si se fijan bien, es muy parecido a lo que yo les mostré en la imagen del esquema lineal en el PPT. Este índice, chicos, como yo les dije, es un anticipo a lo que viene más abajo, a la información que se nos va a presentar en este documento. Nos van a decir cuál es la etimología de automóvil, su historia, las partes principales de los vehículos, el orden de masa en vehículos de automóvil, y aquí hay que tener ojo, porque aquí sucede algo importante. Aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, y ahora dice 5, 1 y 5, 2. Luego viene el 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3 y 6, 4. ¿Saben qué significa cuando dice 5.1, 5.2 o 6.1, 6.2? ¿O mirando esto se les ocurre qué podría significar? Es como el capítulo, o sea, por decir el 5, el capítulo 1, el capítulo 2, por decir una cosa así. Ya, puede ir por ahí, puede ir por ahí. Pero específicamente,
¿Por qué viene esta separación? Fíjense en lo siguiente. Aquí dice etimología, nos va a hablar de la etimología, luego de la historia, bla, bla, bla. Llegamos al 6. El 6 se entiende un poco mejor. Y el 6 se llama método de propulsión, o sea, cómo se impulsa el automóvil. Luego dice combustibles, accionamiento eléctrico, accionamiento híbrido, otros sistemas de propulsión. Estos que tienen el numerito, el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, son distintos métodos de propulsión del automóvil. O sea, son temas relacionados al tema principal. El combustible es un método de propulsión. Los automóviles eléctricos o que funcionan con energía eléctrica es un método de propulsión. Automóviles híbridos tienen ese método de propulsión, ¿ya? Cuando viene 6.1, 6.2, quiere decir que vienen definidos del tema anterior, del 6, ¿ya? Como que van de la manito con el tema del número grande que está acá. Incluso hay unos índices que tienen 6.1.1, 6.1.2, ya es como más específico todavía. Pero ese sería, chicos, el esquema lineal. Un esquema que si les toca hacer trabajo en la universidad van a tener que usarlo porque estaría haciendo su índice del trabajo. Es el que va en las tesis universitarias, es el que va en los trabajos de investigación que son serios, es el que se ocupa en la Wikipedia, donde seguramente lo van a ver más de alguna vez más adelante. Luego tenemos nuestro amigo el esquema gráfico. Y el esquema gráfico es muy parecido al diagrama. Ahora, son parecidos, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque el esquema gráfico se usa de forma horizontal. Se usa de izquierda a derecha, de un lado al otro. Y además tiende a ser un poco más estéril, tiende a ser un poco con menos colores, es más serio, podríamos decirlo así, un poco más relajado el diagrama. ¿Por qué? Porque no tiene colores, no tiene cuadritos, no tiene tantas flechas, ya simplemente es hacia el lado y va a ordenar nuestros temas, va a ordenar lo que queremos hablar o lo que queremos memorizar. ¿Cómo lo ordena esto? Bueno, dice textos que condensan información. Y aquí nos dice, oye, hay 3 tipos de textos que condensan información. El resumen, el cuadro sinóptico y las notas. Y luego de eso nos dice, ya, mira, el resumen te voy a hablar de su definición y sus características, del cuadro sinóptico igual y de las notas igual. Así es como se arma un esquema gráfico, hacia el ladito y vamos destacando temas, vamos sacando las cosas importantes ya y los vamos ordenando hacia el lado. Ahora, si lo que ustedes quieren es algo más visual, es algo con más color, algo donde puedan jugar un poco más con las formas, con las figuras, tenemos a nuestro amigo el diagrama. Y es aquí donde se organizan los contenidos de arriba abajo y se utilizan flechas. ¿Alguna vez habían visto un diagrama, algo así como el que tenemos acá? ¿En historia? En historia, ya, sí, al profe de historia le encanta hacer diagramas. Sí, en ciencia igual. En ciencia también, muy bien. Este, chicos, es uno de los esquemas más utilizados. ¿Por qué? Porque es uno de los más amigables, es fácil de entender. Usted puede usarlo para destacar mucho una información. Las cosas más importantes usted las destaca con colores, con tamaño de letras, con a lo mejor subrayado, qué sé yo, como se le ocurre. Usted puede destacar lo que es más importante y mostrarlo así, pero de una. Este que tenemos acá es sobre la materia. Ese es el título, la materia. Y nos dice, oye, la materia está formada por átomos. Muy bien. Y los átomos, a su vez, están formados por un núcleo y una corteza. El núcleo contiene protones y neutrones y la corteza tiene electrones que giran alrededor de ella. Entonces, si bien esto nos lleva a decir, así es la materia, así se forma, eso es un átomo. Si usted no tenía idea de lo que es un átomo, de lo que es un núcleo, que son los protones, es probable que no entienda este esquema, que diga, pero ¿qué es un protón? ¿Qué es un neutrón? No tengo idea, ¿qué es un electrón?
Si nunca lo ha visto, probable que quede volando con este esquema. Ahora, si maneja aunque sea un poquito la materia, el esquema le sirve para encender el conocimiento, para encender la memoria, para decir, ah, verdad, si me acuerdo que el profe pasó esto, el profe de ciencias nos mencionó sobre los átomos y habló sobre los protones. Es para esto que se usan los diagramas. Ahora, aquí hay algunas preguntas. ¿Hay alguno de ustedes, chicos, que haga esquemas cuando estudia? Así como que tenga la costumbre de decir, no, voy a hacer un esquema para esta materia o para esta otra. Yo en algunos ramos. Ya, Scarlett, en algunos ramos. ¿Y qué tipo de esquemas haces? Así con flechitas y los recuadros. Ya, diagramas entonces. Sí, diagrama. Ya, excelente. ¿Y qué ventajas le encuentras en hacer esos diagramas en esas materias? Que puedo ir ordenando mejor los conceptos con cada significado. O voy a ir relacionando los conceptos. Ya, excelente, muy bien. Te felicito por ahí trabajar con los diagramas. ¿Y hay alguien más de acá que trabaje con diagramas, con esquemas, o con alguno de los otros que vimos? Mapas conceptuales les dicen también. Yo en el colegio no lo he usado, pero lo usé una vez para explicarle a mi hija sobre la menstruación y sobre la sexualidad. Ya, igual, voy encontrando un uso extra a lo que estamos hablando. Es excelente. ¿Ya? Ahí también se demuestra que los esquemas no son solo para la materia, ¿ya? O sea, explicar eso con un esquema, con un diagrama, también está muy bien, bastante creativo. Ahora, dentro de todo lo que ya hemos visto, hay ciertas cosas que tenemos que pensar antes de hacer un esquema, antes de irnos así, pero de piquero a estar trabajando el esquema, hay que tener ciertas cosas en mente. Y aquí vienen las cosas que hablamos la clase anterior, las cosas que hablamos la semana pasada. Primero, la importancia de la prelectura o la lectura rápida. Esta prelectura, esta lectura rápida es la que nos dice, oye, el tema es este, el texto trata sobre esto, aquí, por aquí más o menos están las cosas importantes, lo que tú debes fijarte. Esa lectura rápida que yo les dije que no importaba si uno la hacía distraído, si uno la hacía fijándose mucho, da lo mismo. La lectura rápida es para saber más o menos de qué trata el tema. Luego venía nuestra lectura atenta, donde empezábamos a hacer anotaciones marginales, donde empezábamos a subrayar la materia. Y cuando la materia estaba subrayada, cuando ya sabíamos más o menos de qué trataba, de qué iba a tratar el texto, empezábamos a armar el esquema. Hay que hacer todos estos pasos idealmente para llegar al esquema. Obviamente ya cuando usted maneje mucho mejor la síntesis de información, cuando usted logre manejar mucho mejor esto del esquema, va a poder hacerlo sin tener que llevar todos estos pasos uno por uno, ya se va a poder saltar uno que otro, pero por ahora, mientras se está aprendiendo, lo más importante es seguir estos pasitos para que no nos quede nada afuera. Ahora, para elaborar un buen esquema, chicos, primero, como ya lo dijimos, hay que haber leído previamente el contenido. Y una vez leído y memorizado, que ya lo manejamos, empezamos poco a poco a subrayar, a hacer anotaciones y a elegir un título de nuestro esquema, que es extremadamente importante. Se puede ver como algo súper secundario, pero el título del esquema es el que nos entrega la información así, rápida, nos dice de qué va a tratar este esquema, de qué va a tratar esto que me propongo estudiar. Luego, hay que dividir el tema en secciones. Todo de lo que nos estén hablando tiene distintas secciones. Por ejemplo, si estamos hablando de los animales vertebrados, decimos ya, hay 4 grupos grandes de vertebrados. ¿Cuáles son? Ostricitos, condricitos, agnatos y los tetrapodas. Esos que son los 4 tipos más grandes de vertebrados, los dividimos y de ahí empezamos a definir hacia abajo. También hay que tener en cuenta la forma que vamos a usar nosotros para destacar nuestras ideas principales.
así como las ideas secundarias que las van complementando. Las ideas principales en un esquema van grandes, ¿cierto? Van destacadas con negrita o con un color que llame la atención, que nos deje visualmente decir, ah, esto de acá es importante. Luego comenzamos la jerarquización, o sea, vemos qué es lo más importante, qué va arriba, qué va abajo, qué va primero, qué cosa tiene una flecha con qué otra, qué es lo que se une, qué es lo que va por aquí, por allá. Todo ese juego mental se hace luego de que ya tenemos todas nuestras palabras elegidas. Es como empezar a armar un rompecabezas. Y finalmente, elegir los conceptos clave. Definir todo ese párrafo que tenemos en una o dos palabras. Tomar un concepto y transformarlo en una palabra. Como cuando te dicen, defínete en una palabra, que a veces cuesta tanto, pero hay que ser capaz de hacerlo. ¿Ya? Ahora, vamos a dejar hasta acá la clase. Les voy a explicar la pregunta esencial y luego vamos a ir a hacer la actividad que teníamos planeada para el día de hoy. Primero, la pregunta esencial número 27 es crear un esquema, ¿cierto? ¿Era que no? Ahora, ¿cuál esquema va a crear? Usted lo elige. Puede hacer un diagrama, puede hacer un esquema gráfico o puede hacer uno lineal, ¿ya? Usted lo elige. ¿Y con cuál texto? Con este texto que yo les tengo acá, que se llama Los egipcios y la muerte. Es un texto cortito, la verdad. Tiene 4 párrafos y no son 4 párrafos gigantes. Y este es el que hay que transformar en un esquema. O sea, tenemos que tomar los egipcios y la muerte y transformarlos en un esquema. Ahora, les recomiendo que esperemos a mañana, porque mañana vamos a estar hablando de cómo extraer ideas principales de los textos, vamos a estar viendo todo esto de los párrafos y vamos a estar armando esquemas en clase, ¿ya? Y mañana también vamos a dejarles un tiempo para hacer la pregunta esencial. Ahora nos vamos de frente a nuestra actividad. Yo lo que voy a hacer... Sí, deja de grabar, ¿no?